hablan de un transformador ¿Ya? Sí. y quería saber si esas relaciones que se dan son voltajes de fase o son de línea. Eh, bueno, esa relación que se da es para un transformador monofásico, que se supone que tú a partir Ya, de esos transformadores monofásicos tú construyes uno trifásico. Por lo tanto, esa relación que está es de fase. ya. Es que mi pregunta es porque cuando sacamos la corriente nominal, dividimos en el lado de alto voltaje, era una conexión I, creo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces simplemente la potencia la dividíamos por el voltaje, porque eran de fase. Ellos teníamos corriente de fase nominal. ¿Sí? El ¿Sí? tema es cuando sacamos la relación de vuelta, ¿por qué la multiplicamos por raíz de 3 si los ¿Ya? valores que nos dan son de fase? Eh, ¿Por qué lo Y multiplicamos esa por raíz de raíz de 3 3? creo que aparece cuando son de Ya. línea. Lo que pasa es que esa multiplicación por raíz de 3 es porque... A lo mejor voy a compartir. Espera, mejor. Ya, bueno, lo que pasa es que es raíz de 3 porque uno está pasando una impedancia que es de línea, que es o sea, que es la impedancia que está por fase. Uno la está pasando a de línea al otro lado. Espera, voy a compartir. Eh, Estoy proyectando, ¿no? Ahí sí. Ya, a ver, y esto era la ayudantía pasada. Ya, ok, era este mismo. Entonces, eh, aquí yo calculo este A, ¿cierto? Obtengo esta relación que es para este caso trifásico. Sí, eso está ok. Y eso está Y ok. como sale línea y los datos que te dan son de fase, no son como de línea, entonces ahí es mi consulta. Si por qué es necesario usar el raíz de 3. Ya. Eh, ya, claro, o sea, aquí yo estoy pasando la impedancia que está por fase, que es para la alimentación que está en el secundario. Y aquí estoy utilizando el A. Y ahí este A lo estoy calculando a partir de los valores que son de línea. Ya, ok, se hace el raíz de 3 porque la relación de transformación que estoy utilizando es con valores que son de línea. Por eso en realidad se hace con raíz de 3. O sea que Ya. los 2000 volts son de línea en vez de fase, de los que se dan al principio. Eh, no, pues no, tenéis razón, pues si esos 2000, claro, no, pues esos 2000 que están dando son valores que son de fase, porque son de cada transformador. No, claro, ahí tenéis razón. Y esta relación de transformación estoy utilizando los valores que son de línea para calcularlo. Pero yo puse los que son de fase. Y en este caso de acá, si está ese raíz de 3 es porque hay un valor que estoy considerándolo como de el 200 o el 2000 lo estoy considerando, o el 200 de lo mismo, porque el 200 está en el lado que es delta, ese va a ser igual de línea o de fase. En cambio, ese raíz de 3 lo estoy usando en un valor que es de línea, ¿cierto? Ese raíz de 3 lo estoy usando para el valor que está en el primario y el valor del primario es de fase, por lo tanto lo estoy considerando de línea. O sea, lo que estoy calculando acá en realidad es un A. Este A lo que está haciendo es calcular como una relación de transformación, pero entre tensiones de línea, ¿cierto? Porque esto es primario de línea y esto es BS de línea. Y en el caso del... Ya esto es otra cosa aparte de esto, es otro A, una prima, por ejemplo. Y lo que estoy haciendo acá
es considerar los valores que son de línea, porque el 2000, y en eso tenéis razón, el 2000 es de fase. Entonces, si el 2000, que es el de fase, yo lo multiplico por raíz de 3 del fase del primario, y este es el fase del secundario. Ya, entonces lo que estoy haciendo, ya bueno, mira, ahora esto es lo que estoy entendiendo. Lo que estoy haciendo para pasar ese valor al primario, para que quede referido al primario, debido a que está la conexión delta estrella, lo que estoy haciendo es multiplicándolo por el equivalente A, pero el A es una relación de transformación entre las tensiones de línea, ¿ya? Y como el A es una relación entre tensiones de línea, por eso ocupo el raíz de 3, porque si te fijas, eh, y eso significa que esto de acá no está correcto, ¿ya? Eso quiere decir que esto que está acá, lo que, lo que realmente está sucediendo es que estos son valores que son de fase. Entonces este es de fase o primario fase, y esto de acá es secundario fase. Y eso es lo que en realidad no tiene sentido. De hecho, creo que yo tenía pendiente revisar eso, ¿o no? Revisar esa transformación. Pero en este caso de acá, para, como estoy trabajando con la relación, ¿cómo se llama esto? Eh, eh, con un transformador trifásico, claro, que está en estrella delta, la relación entre las tensiones que son de línea, que es la que está acá, se calcula como lo que está acá, ¿ya? Por ende, yo me había equivocado, esta ecuación de acá que calcula el A, en realidad tenía que ser de fase y de fase, ¿sí? Y por eso se ocupa el 2000 y el 200, porque ahí, claro, tiene razón, por cada transformador tiene esta relación de transformación, o sea, esta tensión, y como es para cada transformación, entonces esta relación de vuelta es de fase, ¿ya? ¿Se entiende? O sea que la relación genérica, el A, siempre son los valores de línea del primario Claro, dividido el valor de línea del secundario. claro, claro, eso Ah, mismo. ya. Yo pensaba que eran los de fase dividido los de fase. Ya. De hecho, a ver, bueno, yo estaba calculando esto porque me acuerdo que la semana pasada, cuando estábamos revisando esta parte, yo me enredé, me confundí. Y claro, si uno revisa con respecto a las relaciones de transformación que están en el PPT del profe, lo que uno busca es una relación de transformación entre valores que son de línea. Entonces, por ejemplo, lo que yo quiero, si yo tengo, por ejemplo, esta conexión que es así, la misma, una conexión que es estrella y delta. Lo que yo quiero es encontrar una relación entre mi tensión de línea, que sería tensión de línea del secundario, y mi tensión, no, primario, perdón, y tensión de línea del secundario, que sería esto de acá. Entonces, este A, que es distinto al otro, lo que quiero es que, yo le voy a llamar A', ¿ya? Porque se supone que tiene que ser distinto a la normal. Esto de acá lo que tengo que conseguir es que encontrar la relación entre línea del primario y voltaje de línea del secundario. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo reviso la cantidad de vueltas se hace por fase. Por ende, si yo reviso aquí que tengo mi devanado y mi devanado acá, acá voy a tener eh, una tensión que es de fase, tensión de fase del primario. Y acá también voy a tener una tensión que es de fase del secundario, pero además tengo mi relación de vuelta 1 y mi relación de vuelta 2. Y en este caso, el A, que es el A normal, por así decirlo, no el prima, el A lo que me relaciona es mi tensión de fase del primario partido en mi tensión de fase del secundario, lo que va a ser igual a la relación de vueltas típica entre devanados, ¿ya? Pero lo que yo quiero es encontrar el de arriba. Por lo tanto, si yo trabajo el A', yo sé que BLP, que es el voltaje de línea del primario, va a ser igual a raíz de 3 B fase del primario, ¿cierto? Porque está en estrella. Y BS, nada que ver, BL del secundario en este caso es igual al de fase porque está en estrella.
Así que si yo reemplazo estos valores, o sea, este de acá es BLP, ¿cierto? BLS. Si yo reemplazo este valor, me va a dar que es raíz de 3, B fase, partido en B fase del secundario. Y si se fijan, esto de acá luego eh, va a ser igual a raíz de 3 por A, ¿cierto? Ya que el A es esto de acá. Y que sería lo mismo entonces que a la relación entre las vueltas de... que sería igual entonces a las vueltas de los devanados. Y ya esto tiene sentido con lo que, bueno, con lo que expresa el profe en la PPT y con lo que se calcula acá arriba. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, para trabajar con equivalente monofásico y pasar impedancias de un lado a otro, hay que usar la relación que depende de los voltajes de línea. Eh, para utilizar un equivalente monofásico, en ese caso, no, porque tú puedes trabajar, o sea, uno puede obtener el equivalente monofásico antes de hacer antes de pasar las cargas que están en este caso las cargas que están en este sector, debiese haber una forma de pasar estas cargas o pasar todo el sistema completo un equivalente monofásico antes de aplicar la relación de transformación. Ahora, ¿qué es lo que conviene en este caso? Yo creo que conviene hacerlo así nomás, o sea, eh, ocupo mi relación de transformación, que es para el transformador trifásico, y cuando estén todas las cargas en el mismo sector del transformador, yo creo que ahí convendría buscar el equivalente monofásico, que en este caso igual era sencillo, creo, porque esta de acá ya estaba expresada por fase, claro. Bueno, se había dado por fase también, porque creo que esta era por cada, bueno, la relación era por cada fase. Pero en este caso, si lo quiero pasar a la fase del otro, igual, ya claro, entiendo la duda. Interesante. Porque claro, está por fase. ¿Y por qué es necesario entonces pasarla a... ¿Por qué es necesario entonces pasar la fase pero del otro? Si ya estaba por fase. Ya que, o sea, tú dices que debería poderse hacer como el equivalente monofásico eh, al tiro, ¿o no? O sea, no necesariamente ocupando esta relación de transformación de acá. O sea, mi consulta es si yo quiero pasar una impedancia de un lado para otro, ¿cuál relación tengo que usarla entre los voltajes de fase o los voltajes de línea? Voltaje de línea. Sí, en el transformador Ya, trifásico ocupa esta. Sí, ya. eso. Ya, pero igual está interesante. A ver, no. Porque claro, esto yo lo veo de resoluciones, pero. mm. Bueno, lo voy a revisar, ¿ya? Voy a revisar esto y por último ahí veo cómo lo explico, ¿ya? O sea, para explicar por qué. Pero tiene que usarse esta. Ahora el por qué no me acuerdo, ¿no? Ya lo voy a ver, ¿ya? Eh, ah, ya, bueno. Eh, Eso lo voy a dejar stand-by para que veamos las otras cuestiones. Ya, ¿qué es lo que vamos a revisar hoy? Espero que rápidamente es revisar los conceptos de energía y coenergía, ¿ya? Ya, ok. Entonces, típicamente para poder expresar esto, o sea, de manera sencilla, lo que vamos a hacer es lo que se le denomina como balance de energía, ¿ya? Eh, Primero que todo,
partamos con un caso que es más sencillo, porque la idea de ver energía y coenergía es ver cómo estas, por así decirlo, cómo relacionar estas con movimientos que son mecánicos, ¿ya? Por ende, ¿cómo es que puedo revisar esto? Bueno, vamos a ver un ejemplo que es más sencillo, que de hecho es un ejemplo que generalmente ponen en los libros, donde yo voy a tener, en este caso, un aro, que en este caso tiene un material que es ferromagnético, y esto yo lo voy a estar conectando va a tener un cierto bobinado, ¿ya? Entonces, como tiene un bobinado, esto de acá yo lo voy a alimentar con cierta tensión, que en este caso va a ser tensión variable, que depende del tiempo, y va a circular una corriente por acá, que también va a ser variable entonces. Esto tiene N, y obviamente esto de acá lo que va a provocar es generar que circule un flujo, que también va a ser variable, en el ferromagnético, ¿ya? Eh, Dejemos el ferromagnético de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Si yo analizo, por ejemplo, lo que sucede en el bobinado, voy a tener que, o si yo quiero buscar un equivalente de esto, lo que voy a tener es que voy a tener el cable, ¿cierto? Donde yo estoy alimentando, este es el equivalente eléctrico. Tengo donde estoy alimentando, que va a ser mi cable con mi tensión variable. Aquí obviamente va a circular una corriente por el cable, y acá va a haber por así decirlo, va a tener que haber una resistencia que está relacionada al cobre, ¿ya? Del bobinado. ¿Y qué es lo que va a suceder entonces en la bobina? Bueno, se tiene que inducir una tensión, ¿ya? Esa tensión inducida debiese tener esta dirección, dado la dirección en la que se está, o la que se está presentando de la bobina. Sería entonces que la tensión inducida debiese ser N menos N, ¿cierto? Por el flujo de T, que entonces sería la tensión que se induce acá, ¿ya? Bueno, en este caso, ¿está bien? Bueno, sí está bien, porque de todas formas está el menos, ¿ya? Ok. Bueno, a partir de esto, lo que yo podría hacer para analizar, bueno, podría considerar esta relación de acá, asumiendo que se está justamente eh, generando esa corriente que gira en esa dirección, o sea, esa corriente que está ahí está generando el flujo, que es el que va hacia abajo, ¿cierto? Bien, pero lo que yo podría hacer también es considerar esto de esta manera, dado que estoy trabajando o está trabajando con valores que están menos y menos, y está la ley de Lenz, yo podría asumir este circuito de igual manera con la dirección contraria, o sea, positivo hacia arriba, y considerando que esto es n y dt. Ya, o sea, en realidad sería aplicar el menos y simplemente considerar la otra, eh, por así decirlo, el otro sentido que puede tener esta tensión que se está induciendo, ¿ya? Así que a partir de esta, donde estoy considerando una dirección contraria, no la que no debiese como... A lo que voy es que si yo soy eh, como minucioso con la forma en que se induce esto, debiese poder aplicar la que está arriba. O sea, si yo sigo al pie de la letra la inducción, debiese ocupar la que está acá. Pero en este caso de acá, yo puedo, dado los mismos signos, considerar esta de acá, que en realidad sería al revés nomás. No tiene otra gracia, por así decirlo. ¿Ya?
Entonces yo voy a considerar el circuito de abajo y lo que voy a hacer es aplicar una malla, ¿ya? Entonces aplicando esa malla lo que voy a obtener es, claro, B igual a R1 más N de phi en dt. Esa sería la malla para el circuito. ¿Qué es lo que sucede acá? Lo que voy a hacer ahora es multiplicar por un factor con tal de obtener relaciones o con tal de obtener alguna relación energética. Entonces, en este caso de acá, si yo multiplico por I por dt a toda la malla, lo que voy a obtener es, a ver, esto de acá lo voy a correr un poco más. Si yo multiplico todo esto por I por dt, lo que voy a obtener es BI, B por I en dt, R por I al cuadrado en dt, más N de phi dt por I por dt. Bien, y si se fijan, todo esto de acá es justamente lo que voy a obtener acá, por ejemplo, es un diferencial que es de energía. Bueno, recordemos que V por I es potencia. O sea, si yo reviso V por I, yo sé que eso es potencia. ¿Y cómo se define la potencia? Bueno, como el cambio de energía con respecto al tiempo, ¿cierto? Por lo tanto, para el caso por lo menos de V por I, si se fijan, esto de acá sería V por I igual a dw por dt, por lo que acá lo que obtengo es dw igual V por I por dt. Por lo tanto, esta expresión que está acá, lo que me está, o lo que está haciendo referencia es a una energía. Ya esta energía, como está relacionada con el V por I, lo que yo lo voy a denominar como la energía eléctrica o la energía que está entrando al sistema. Esto de acá sería, llamémoslo energía eléctrica, ¿ya? ¿Qué es lo que está entrando al sistema? Por otro lado, lo que voy a obtener acá, si se fijan, esto de acá es la pérdida. Es una pérdida eléctrica. Y como es una pérdida que está dada en potencia, si yo la multiplico por el factor de t, lo que obtengo también es una expresión de energía. Y esa energía podríamos denominarla como, no sé, por ejemplo, dr o energía que se está disipando. Yo sé que esa energía está relacionada con la disipación de la potencia dada a la resistencia del bobinado. Y por último, que esto de acá a mí me da risa, pero es la típica que se supone que no se puede hacer, pero se hace igual. Si yo, eh, por así decirlo, mato esos dt, lo que voy a obtener acá es n por i por d phi, ¿ya? ¿Y qué es lo que sucede con este n por e por d phi? Si yo reviso este término de acá, debiese entonces dar algo que esté relacionado a energía, igual que en el caso anterior, igual que en los dos casos, ya que no puede ser que este término, no dado que partir desde la misma ecuación, este término de acá tiene que tener alguna relación con la energía justamente en la bobina, ¿ya? Y como está relacionada a la bobina, lo que yo voy a asumir es que esta energía es justamente la energía magnética que se está transfiriendo a mi circuito magnético. O sea, es la energía magnética de entrada. ¿Sí? Y a partir de esto entonces yo puedo definir la energía magnética, que en realidad es un término que seguramente conocen porque se puede expresar la energía también relacionando con el inductor. La energía magnética la defino como el N por I por D phi, lo que sería igual entonces a la fuerza magnetomotriz, que es N por I, por D phi. ¿Ya? Y a partir de esto,
si yo, por así decirlo, quiero encontrar una expresión para esto, lo que tendría que hacer es integrar y obtendría que mi energía magnética va a ser igual a la integral de la fuerza magnetomotriz por dφ. Lo importante de esto es que si yo voy al plano, voy a la curva de magnetización, que en este caso es la caída magnetomotriz y esto es phi. Esto de acá, por si acaso, generalmente hay muchas formas de expresar la curva. La curva, por así decirlo, de la cualidad magnética que tiene el ferromagnético. ¿Se acuerdan? ¿Qué es esta curva que es así? Bueno, más o menos así. Aquí tiene como la zona que es más lineal. Después llega al codo, que sería la característica del ferromagnético. Existen diversas formas de expresar los ejes de esto. Entonces, ¿por qué yo lo puedo expresar con la caída, la fuerza magnetomotriz? Porque recordemos que esto de acá es H por L, ¿ya? Y en el caso de phi, bueno, yo sé que phi es B por A, ¿ya? Entonces yo creo que, bueno, como lo veo en la tarea, yo sé que esta curva, en realidad, generalmente la expresan como B por H, ¿cierto? Pero en este caso, eh, considerando que el L y el A son constantes, yo puedo obtener entonces esta curva expresándola con la caída, la fuerza magnetomotriz y phi, ya que eh, para el caso de B y H esos valores son constantes, por ende tienen la misma proporción. ¿Ya? Cuando ustedes vean estos mismos circuitos, pero en máquinas eléctricas, generalmente se pueden expresar con respecto a tensiones inducidas o corrientes de la misma manera, porque son proporcionales. ¿Ya? Por eso yo puedo expresarlo así. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Díganme, quizás me enredé mucho explicándolo, pero coméntenme si se entiende por qué yo puedo expresar la curva de ferromagnético así. ¿Se entendió? Ya, ya, gracias Vicente. Bueno, el punto es que es proporcional. Por lo tanto, lo interesante de esto es que la energía magnética yo la voy a calcular con esta integral de la fuerza magnetomotriz con respecto a dφ, ¿cierto? Por ende, ¿cómo es que calcularía eso o qué representaría esta integral? Representaría eh, el área bajo la curva, pero considerando un dφ. Por ende, con esto me refiero a que, claro, yo tomo un dφ, que el dφ sería acá, por ejemplo, y lo que voy a estar haciendo es integrar el valor de la fuerza magnetomotriz desde cierto punto de dφ, por ejemplo, digamos que partemos desde 0 hasta un valor sub 0, que sería acá. Por ende, lo que voy a obtener acá para la energía magnética sería el área bajo la curva de esta parte de la curva de acá. Que entonces esto sería la fuerza magnética. La energía magnética sería el área bajo la curva de esta parte de la curva. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Es la integral, ya que sería la expresión que estoy calculando acá. Y eso ustedes pueden verlo de la curva de magnetización del ferromagnético, como está expresado acá. Bien, ¿qué es lo importante de esto? Es que si se fijan, yo tengo aquí un punto donde estoy integrando y a partir de esto yo puedo definir otra cantidad que la voy a definir justamente desde ese punto hasta un valor de fuerza magnetomotriz. Esta cantidad, que yo la voy a definir como esta misma área que está acá, pero sí, esta misma área,
se le denomina coenergía. Que en resumidas cuentas, lo único que no es como algo que exista de por sí, ¿ya? O sea, lo que es real, ¿cierto? Es la energía magnética, pero a veces conviene trabajar con esta parte de la curva. ¿Y cómo defino o cómo se define esa parte de la curva? Bueno, se define como coenergía, de esta manera. Va a ser lo mismo, con la integral desde 0 hasta f sub 0, pero en este caso va a ser de phi por un diferencial de f, que sería entonces el complemento de esto, ¿sí? Si yo sumase de Wm, por ejemplo, si está bien, Wm más Wm', yo lo que tengo que obtener de acá va a ser eh, f sub 0 por phi sub 0, que en realidad esta sería la relación entre la energía. ¿Por qué se hace? Porque hay casos donde conviene trabajar con la coenergía, donde la coenergía nos va a entregar un valor que tiene, por así decirlo, sentido, y hay casos donde nos va a convenir trabajar con la energía magnética. Y ahí va el punto en que cuando uno trabaja con sistemas que se están moviendo, generalmente, dependiendo de las condiciones del movimiento, conviene trabajar con una de ambas. No sé si el profe pasó en la parte de conservación de la energía, en movimiento de traslación, pasó los dos casos típicos. Con esto me refiero a cuando el flujo es constante y la corriente es constante. Ahí sí me pueden responder. Ya, entonces ya el profe los vio, así que ahí le recomiendo que revisen eso. Pero hasta este punto se entiende o no. ¿Cuál es la idea de esto? La idea es que yo puedo definir estas dos cantidades a partir de un sistema de energía. Yo puedo definir estas dos cantidades y dependiendo del caso, conviene trabajar con una o con la otra. Pero en realidad, bueno, la definición que realmente existe es la energía magnética, obviamente, y la coenergía es como, por así decirlo, un truco para poder trabajar con esto. Es un truco que obviamente tiene sentido, no es algo como al lote, pero no es algo que realmente exista. ¿Ya? ¿Se entiende alguna duda hasta ahora? ¿Alguna duda? Todo bien por mi parte. Ya, gracias. ¿Los demás? Ya, ok. Lo último que quiero ver de esto, porque la parte de si el tipo de movimiento se mueve o no con velocidad, o sea, en la parte donde uno trabaja con las dos condiciones, que es el movimiento rápido y el movimiento lento de la armadura, generalmente, bueno, el profe lo pasó, así que en ese caso recomiendo que lo vean, o si no, no vamos a alcanzar a ver ejercicios, pero a lo que quiero llegar con esto de acá, antes de terminar, es que generalmente cuando uno trabaja la energía de los sistemas, no va a trabajar con este tipo de curva, ¿ya? Recordemos que esta curva tiene una zona que es lineal, ¿sí? Entonces, muchas veces lo que se hace es asumir que esta curva, o asumir que se está trabajando antes de que se sature, y por ende estamos trabajando en la zona lineal de esta curva. Así que lo que tendríamos sería algo de esta manera, ¿ya?
la zona lineal. Por ende, esto de acá sería aquí, f sub 0, phi sub 0, y es la misma curva, ¿ya? Y esta de acá es phi. La misma curva, pero considerando que es lineal, y si es lineal, aquí se facilitan las cosas. O sea, este cálculo de acá ya no va a ser una integral, sino que, a lo mejor lo escribo con el color que estaba. Este cálculo de acá ya no va a ser una integral que haya que resolver, sino que va a ser un triángulo, ¿cierto? Por ende, si yo considero que esto es lineal, la energía magnética va a ser igual a phi por la caída, ¿cierto? En la fuerza magnetomotriz partido en 2, ¿ya? Y en el caso de la coenergía lo mismo. Va a ser el área de este triángulo, por ende, esto va a ser coenergía igual a lo mismo, o sea, eh, F sub 0 por phi sub 0 partido en 2. ¿Y qué significa esto? Que si yo considero entonces que mi curva es lineal, lo que va a suceder es que la energía magnética va a ser igual a la coenergía magnética. Así que si están trabajando con un circuito donde, por ejemplo, generalmente te dicen que considerando que el ferromagnético tiende al infinito, solamente tendrían la reluctancia relacionada a los entrehierros. Por ejemplo, y si están solamente con la reluctancia relacionada a los entrehierros, ustedes saben que en el aire existe un valor fijo de mu r. Por lo tanto, para esos casos, ustedes pueden asumir que la energía magnética es igual a la coenergía magnética. Así que solamente en este caso, estas cantidades son iguales, ¿ya? Y así, obviamente, va a ser mucho más fácil el trabajo, ¿ya? Es mucho más sencillo. Bien, eh, ¿qué más puedo decir de esto? Generalmente se dan estas dos, eh, ya para, eh, imagino que o lo explicó el profe, o de todas formas se puede deducir, pero las expresiones típicas para energía magnética va a ser un medio de la reluctancia por el flujo al cuadrado, que seguramente eh, parte de acá, ¿cierto? O sea, si se fijan, acá está la caída, la fuerza magnetomotriz, que esa de ahí es fuerza magnetomotriz, es phi por r, así que imagino que viene directa de ahí, ¿cierto? O sea, yo lo reemplazo y obtengo este término de acá. Y para el caso de la coenergía, generalmente se asume como su expresión considerar, en este caso, bueno, generalmente se asume como un medio de L por I al cuadrado, ya que en realidad, bueno, debe partir de lo mismo, o sea, eh, esto de acá, F, es igual a N por I, ¿cierto? N por I, y este flujo, bueno, N por I, pero también es phi por R, y yo de aquí podría entonces obtener, de la reluctancia puedo obtener que la relación con la inductancia. Sí, bueno, bueno, en realidad no quiero meterme en eso ya. Simplemente quedémonos con estas expresiones de acá, que son las típicas que se utilizan. Ok, bueno, ¿qué es lo que resta por hacer acá? Ya, mira, de todas formas, si es que no han visto el video del profe, a ver si podemos revisar rápidamente un caso, porque igual es, bueno, es importante analizar el movimiento antes de esto. Entonces, vamos,
Pero vamos a ver un caso simple de movimiento, ¿ya? Antes de ver el ejercicio. O el mismo ejercicio podríamos verlo mejor o no. Ya, no, si mejor veámoslo con el mismo ejercicio, para no ocupar más tiempo en esto. Ya. Bueno, hay una parte que por el tiempo me la tengo que saltar, que es cuando uno deduce expresiones relacionadas a la fuerza, pero revisémoslo en este mismo ejercicio. Ya, vamos a analizar el circuito y a partir de eso vamos a obtener entonces las expresiones que son de fuerza. Y de todas formas, estas expresiones de fuerza para estos casos que son sencillos, donde el ferromagnético tiende al infinito, se puede utilizar para otro tipo de ejercicio, ¿ya? Entonces dice que pide hallar una expresión de la fuerza en el bloque deslizante A y pide despreciar la reluctancia del hierro. Bueno, eso quiere decir que la reluctancia de esto, o sea, aquí, la reluctancia, el mu r tiende al infinito, ya que se desprecia esa reluctancia, y el entrehierro de la columna central. O sea, este entrehierro que se está formando acá, lo tengo que asumir como que no existe. Dice además que las bobinas están alimentadas con cierta corriente continua y con los parámetros que se presentan ahí. Ya. ¿Qué es lo primero que voy a hacer de esto? Antes de revisarlo, buscar el equivalente en circuito antes de poder revisar cómo podemos calcular la fuerza que está ocurriendo en este instante. Recordemos que, bueno, si es que hay una fuerza que está generándose en el bloque, esta va a ir moviéndolo, ¿ya? Pero aquí vamos a considerar la fuerza que está ocurriendo en este mismo instante. Ok, ¿qué es lo que sucede acá? ¿Cómo puedo modelar este núcleo? Bueno, como no hay reluctancia, voy a asumir que el flujo que está circulando acá circula por un cable. Llego hasta este punto y acá efectivamente hay reluctancia. Llego a un punto acá y tengo este circuito para acá. O por el otro lado también tendría otro camino, reluctancia dada al entrehierro y tendría el camino. Por lo tanto, el circuito equivalente de este ferromagnético sería la fuerza magnetomotriz de la bobina 1, que va a ser hacia arriba, una reluctancia dada al entrehierro, un cable, reluctancia dada al otro entrehierro y la bobina, que en este caso es hacia abajo. O no, a ver, está entrando por la corriente por allá. Ah, sí, pues hacia abajo. Sería algo así. Bien, ok. ¿Alguna duda hasta acá? Ya. Bueno, ¿qué es lo que va a estar ocurriendo en este circuito? ¿Por qué va hacia abajo la bobina 2? Por la dirección de la corriente, según yo. Porque la corriente va por atrás o está mal. Claro, porque esto sería equivalente a que la corriente sale por ahí, ¿cierto? ¿Cierto? Sale por aquí. Y eso quiere decir que por la regla de la mano derecha el flujo va hacia abajo. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora viene, por así decirlo, lo importante de esto. Yo sé que el flujo magnético, o sea, no, no vayamos por el tema del flujo. Yo sé que la energía magnética
es D por M, ¿cierto? Lo que, dada la relación que está expresada arriba, por ejemplo, podría ser un medio de R, un medio de el flujo, a lo mejor dejémoslo así, ¿cierto? Un medio del flujo por R al cuadrado. Bien. Entonces, ¿cómo yo podría obtener una expresión para la fuerza que está ocurriendo en el circuito? Yo sé que el trabajo es igual a, en este caso, a la fuerza por el delta X, ¿cierto? Una expresión súper simplificada, pero yo sé que se define de esta manera. Entonces, a partir de esta misma definición, yo sé que la fuerza que está ocurriendo, si yo tengo, por ejemplo, diferenciales de energía magnética, yo puedo definir la fuerza, llamémoslo fuerza magnética, como el cambio de energía con respecto al movimiento. ¿Ya? ¿Qué es lo que típicamente se hace? O sea, si yo quiero obtener cuánto vale la fuerza magnética, lo obtengo a partir de un valor de fuerza. A partir de diferenciales de energía. Y si yo quiero esta expresión de acá, considerarla, eh, considerar que es mucho más, por así decirlo, genérica, yo puedo definir como la fuerza como la derivada de Wm partido de la derivada de x, la derivada parcial. ¿Ya? Esta es como la expresión que generalmente se ocupa porque es la más genérica. O sea, a partir de esto yo puedo obtener todos los otros casos particulares. Y esta es la definición que importa. Entonces, eh, si se fijan, en este caso, lo que voy a hacer es esta expresión de acá, que yo la voy a llamar como ecuación 1, la voy a evaluar en la expresión de fuerza. ¿Ya? Por lo tanto, obtendría que Fm es igual a el cambio de dx. Esto está en un... sí, dejémoslo así por mientras. El cambio de x de un medio del flujo por R. ¿Sí? Y de acá, por ende, voy a obtener que esto va a ser un medio. El flujo, en este caso de acá, no va a depender de x. El flujo no, en el instante no va a depender de x. Por lo tanto, bueno, el flujo de por sí no depende de x. Por lo tanto, en este caso tendría... Eh, espérense un poco. Ah, ya estaba mal, ya. Era al revés. El flujo no depende de x, por lo tanto tendríamos el flujo al cuadrado. Y me quedaría entonces la reluctancia, que la reluctancia va a depender de x, ¿ya? Asumiendo que x es esto de acá, ¿sí? Todo esto está trabajado para lo de acá. Este va a ser mi x. Así que en este caso de acá voy a tener que la fuerza va a ser la derivada parcial de r con respecto a x. Ok, ¿se entiende hasta acá? Esto es lo importante. O sea, la fuerza yo la puedo determinar como la derivada, como un medio del flujo al cuadrado por la derivada parcial de la reluctancia con respecto a x. ¿Se entiende? Ya. Ok. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esta expresión?
me está diciendo que la fuerza lo que hace, por así decirlo, bueno, o sea, claro, pues la energía, esto de aquí es positivo, por ende, eso quiere decir que la fuerza debiese aumentar con la variación de R, ¿ya? No, ya, pero está bien. Ya, bueno, vamos a aplicar otra definición. Yo sé que la reluctancia es igual a L partido en A por mu, ¿cierto? A por mu. A por mu y... Sí, sí, eso. A ver, la idea de esto es evaluarlo. Bueno, pero en este caso de acá se evalúa directamente. En la derivada lo va... No, se va a ir el X. ¿Cierto? A ver, claro, porque si yo digo que esa es la reluctancia, claro, asumo como la reluctancia, eh, este L de arriba va a estar dado por el tamaño de la, o sea, va a ser X, ¿cierto? Porque el tamaño de la reluctancia. Ya, ok, eso está bien. Eso está bien. Mm, ya, eso está bien. O sea, parece que estoy viendo una cosa de esta definición de acá. Así que al tiro, ya, ok, y ese... Mm, sí, pero el de R... No, pero está ok. O sea, claro, si yo esto de acá lo evalúo, tendría R igual a un medio del flujo. Y lo que yo tendría que hacer acá sería reemplazar el R, tendría X. Bueno, esto de acá es una derivada. Esto de acá sería X. Y en este caso, si yo aplico la derivada, esto sería un medio del flujo por 1 partido en A por mu, ¿cierto? Ya, bueno, esa es una expresión de fuerza, ¿ya? En realidad, sí, estaba pensando, lo único que estaba pensando es que, claro, pues si no considero como se va el X, pero tiene sentido que se vaya el X, ¿ya? Eso en realidad no está mal, está bien.
Ok, eso está bien. ¿Ya? Ya, bueno, esa sería una expresión, ¿ya? Si yo considero que tengo el movimiento solamente en una dimensión, podría calcular la fuerza magnética como un medio del flujo al cuadrado, 1 partido en A mu, ¿ya? Esa sería una forma. Esa sería una forma. La otra forma, que es la que en realidad generalmente se utiliza, ya que no siempre se tiene el valor del flujo ni la reluctancia, a veces conviene mucho más trabajar con la corriente. ¿Por qué trabajar con la corriente? Porque normalmente la corriente es un dato de los ejercicios. Así que esta sería una forma, pero si yo utilizo la otra definición, que en este caso sería esta de acá, con respecto a la coenergía, yo podría entonces encontrar otra expresión para determinar la fuerza. Así que en ese caso, yo asumiendo que estoy trabajando la zona lineal de la curva de magnetización, yo podría decir que la fuerza magnética, bueno, lo mismo, pues es igual a la coenergía partido del dx, ¿cierto? O sea, la misma derivada. Y esto de acá sería igual entonces a la derivada de un medio de 2 por la corriente al cuadrado por L. Así que a partir de acá voy a obtener que la fuerza magnética es un medio de I al cuadrado por la variación de L. ¿Sí? Que sería esto de acá. Ok. Encontremos una expresión desde esta misma para calcular la fuerza. ¿Ya? Y para eso yo sé que L es igual a n al cuadrado partido la reluctancia. Por ende yo sé que esto de acá es n al cuadrado por mu por a partido en x, ¿cierto? Así que esto de acá sería un medio de i por a, de i al cuadrado, delta x, n mu a partido en x. Así que esto de acá sería igual a un medio de la corriente al cuadrado. eh, y está bien, pues. Y esto de acá sería, bueno, de la derivada se nos va a salir de la derivada n a y a, mu y a, ya que no van a depender de x. Y me va a quedar entonces la derivada de x elevado a menos 1. Así que esto de acá sería un medio de i al cuadrado por n al cuadrado mu a. Y claro, pues en este caso, eh, claro, la derivada, bueno, va a ser, le tengo que restar, así que va a ser el menos x2 al cuadrado, ¿cierto? Y bueno, por menos 1. Por lo tanto, esto de acá sería un medio de i al cuadrado, n al cuadrado, mu a, menos 1, o sea, el menos,
y todo esto partido en x al cuadrado. Así que a partir de esto, bueno, es claro que esto de acá va a ser un medio de y al cuadrado de L partido en X. ¿Ya? Ya, ok. Y ahí tendríamos otra expresión. Bueno, para estos casos, lo que yo recomiendo es utilizar esta expresión de fuerza. Lo voy a escribir acá, más directo. ¿Por qué esta expresión? Porque generalmente los valores que dan están relacionados o generalmente cuando uno trabaja con los circuitos magnéticos, la corriente es un dato. Así que conviene, antes de calcular los flujos, utilizar directamente la corriente con la que estoy alimentando. Entonces, ¿qué es lo que va a estar ocurriendo en el caso del ejercicio? Ya creo que conviene esto de acá, copiarlo y copiarlo, copiarlo y verlo en otra hoja. Lo voy a dejar acá. Entonces, ¿qué es lo que va a estar ocurriendo en este ejercicio? Teníamos nuestro circuito equivalente, que era así, ¿cierto? Acá una reluctancia, un cable, teníamos, bueno, la caída, ¿cierto? Reluctancia. ¿Qué es lo que va a estar ocurriendo en este circuito? Si se fijan, esto de acá yo podría decir, debido a que no tengo reluctancia del ferromagnético, que prácticamente son dos circuitos por separado, ¿cierto? O sea, ya que están divididos por un cable, yo podría decir que tengo un circuito del lado izquierdo y un circuito del lado derecho. Y eso es porque solamente los separa un cable, ¿ya? Cada circuito por separado lo que va a estar haciendo es aplicando o ejerciendo una fuerza con respecto a este bloque, ¿ya? O sea, el circuito de la izquierda va a estar ejerciendo una fuerza 1, por ejemplo, al bloque, y el circuito del lado derecho va a estar ejerciendo una fuerza al bloque. Otra cosa que es importante que se entienda con respecto a las fuerzas magnéticas, lo que hace la fuerza es tratar de siempre disminuir la energía. O sea, la energía magnética lo que va a hacer es, o va a buscar el mínimo valor de energía, o sea, disminuir la energía magnética, ¿ya? ¿Y cómo se busca es la menor energía posible? Bueno, se va a buscar disminuyendo el entrehierro, ¿sí? La energía típicamente busca disminuir el valor del entrehierro. ¿Y cómo disminuyo el valor del entrehierro? Aplicando la fuerza en esta dirección. Si se fijan, si yo aplico la fuerza en esta dirección, este X cada vez se va a ir haciendo más pequeño, ¿sí? Por lo tanto, eso para que consideren para hacia dónde va a ser los sentidos de la fuerza. Recuerden que la fuerza siempre va a buscar disminuir el valor del entrehierro, ¿ya? Porque ustedes podrían pensar, claro, ¿y qué pasa si este no vaya a ser que el circuito 2 está empujando el bloque hacia el otro lado? Eso no va a ocurrir debido a que justamente las fuerzas van a buscar disminuir el valor del entrehierro. Ya, por eso yo le asigno de esa manera, de la manera como se está mostrando, la dirección de las fuerzas. ¿Ya? Ya, ok. Dicho eso, lo que tengo que buscar entonces va a ser la fuerza total que se está ejerciendo al bloque. Y si yo le doy a esto el sentido típico, o sea, voy a decir que hacia la derecha va a estar el sentido positivo de X. Para encontrar la fuerza total, voy a tener que F2 restarle F1, ya que yo le asigné, justamente, le asigné las direcciones. ¿Ya? Así que la idea es determinar cuánto vale esto.
Ya, ok. ¿Y cómo lo hago? Bueno, aplicando las expresiones. ¿Ya? Voy a trabajar primero para el circuito 1. Sería este de acá. Este sería el 1 y este el 2. ¿Qué es lo que sucede en el circuito 1? Eh, bueno, lo que tengo que buscar es poder aplicar la expresión que está acá. ¿Sí? O sea, lo que voy a buscar para calcular la fuerza 1 va a ser un medio. Bueno, aquí voy a considerar, yo sé que tiene un signo negativo, pero voy a asumir la magnitud de la fuerza. ¿Ya? Eso en realidad da lo mismo porque estoy en una dirección. Esto va a ser un medio de la corriente al cuadrado de L partido en X. Así que lo que tengo que determinar es cuánto vale la inductancia del circuito 1. Y la inductancia se define como n al cuadrado, n1 podríamos llamarlo, si n1 se llama de hecho, n1 al cuadrado por mu 0, ya que L entre hierro, por A partido en X. Entonces, el n1 es 200, 200 al cuadrado, ya ok, 200 al cuadrado, bueno, esto de acá sería 4pi por 10 elevado a la menos 7, y el área transversal me la dan, está acá. Entonces esto de acá sería 10, esto está en centímetros cuadrados, por lo tanto, esto de acá sería por 10 a la menos 4. Y X es el valor de... Bueno, el X ya me lo dan, que sería 3 milímetros. Así que esto de acá sería 3 por 10 a la menos 3. Ya, este valor de acá lo tengo calculado, va a dar aproximadamente 0.0168 Henry. Así que con eso ya puedo calcular cuánto vale F1. Esto sería un medio de la corriente, que la corriente es 10 de amperes, es harto, 10 al cuadrado por 0.068, 0.0168 partido en X. Y X valía 3 milímetros. Y a partir de eso yo puedo obtener que la fuerza que está ejerciendo el circuito 1 es 280. Esa sería la primera forma de calcular la fuerza. O sea, una forma para poder calcular esta fuerza, en este caso, es la fuerza que está ejerciendo el circuito de la izquierda sobre el bloque. Para calcular el otro sería lo mismo. Primero tengo que calcular la inductancia, que en este caso sería la inductancia 2. La definición es la misma, n al cuadrado por mu a. Esto de acá sería x2, que sería la distancia que tiene el entrehierro. Y esto de acá entonces sería, bueno, n al cuadrado, n2 está, ese valor tiene que estar 100. 100 al cuadrado por 4pi por 10 a la menos 7 por, me imagino que la de transversal es la misma, porque salía un dato nomás, así que sería 10 por 10 a la menos 4, y x2, bueno, x2 sería a menos x, ya por lo tanto, a es 10 milímetros y x es 3, por lo tanto x2 sería 7 milímetros, 7 por 10 a la menos 3. Así que el valor de la inductancia del circuito de la derecha va a ser 0.0018 Henry. Esto de acá yo lo puedo hacer directa. Ah, espera, aquí estoy en Newton. Esto de acá lo puedo hacer directamente porque solamente tengo la reluctancia
que es del entrehierro, ¿ya? Y bueno, lo único que queda acá es calcular la fuerza 2. También la magnitud sería 1 partido en 2 de la corriente que circula por el devanado 2, que sería 15, 15 al cuadrado por la inductancia 0.0018 partido en este caso era 7, ¿cierto? Porque es partido en X, 7 milímetros. Y lo que obtengo acá entonces es que la fuerza va a ser 28.92, 93. Se premiaría, ¿cómo cambia la resolución? Cambiaría porque cambiaría el cálculo de la inductancia. En ese caso cambiaría el cálculo de la inductancia porque tendría dos reluctancias, ¿sí? Tendría dos reluctancias, por lo tanto, bueno, cambiaría harto porque cambiaría también el flujo que tengo que considerar. Así que, no, eso, mira, generalmente no se considera por lo mismo, porque en realidad cambiaría harto el ejercicio porque la definición de fuerza tengo que aplicarla para un sector. O sea, la tengo que aplicar para una parte del, del ejercicio. O sea, sería para esta parte donde estoy calculando acá. Porque esto es lo que varía finalmente. Pero en este caso, si yo considero la reluctancia del ferromagnético, bueno, de partida, acá ya no tendría esta división de circuito. Tendría tendría una reluctancia allí y tendría reluctancia en otras partes. Por lo tanto, tendría que calcular primero que todo la inductancia total y a partir de esa inductancia ver cuánto sería la fuerza. Si en realidad cambiaría harto el ejercicio. Claro, porque en ese caso, si yo considero el ferromagnético, eh, esta de acá que sería reluctancia del entrehierro, ya no sería igual a la inductancia. Así que en ese caso va a convenir trabajar con la otra definición de fuerza. Ok, en este caso de acá, pero bueno, no sé, no creo que vaya a haber un caso así, ya no, yo al menos en ejercicios nunca lo he visto, en pruebas tampoco. Ya estamos pasados con el tiempo, así que la fuerza total va a ser igual a F2 menos F1, porque están en sentidos contrarios y que tienen que restarse. Y esto de acá sería 28.93 menos 280, lo que daría aproximadamente 251.07. Menos, ¿cierto? Lo que me está indicando que la fuerza total de esto apunta hacia la izquierda. Tiene sentido, que el entrehierro es menor, entre otras cosas más. Ya. Bueno, quedamos hasta acá, así que la próxima semana hay ayudantía, así que ahí cualquier duda la revisamos, ¿ya? Así que eso, ya estamos pasados. Oye, una consulta sobre la resta como de la energía, de la fuerza. ¿Sí? Aquí en ningún momento importa la dirección así como de las fuentes. Siempre van a estar así como restándose entre ellas. Eh, en este O caso, sea, claro, sí, ¿cómo? depende como para dónde se estén como tirando, para dónde estén tirando. Nunca va a importar como la fuente. Claro, o sea, la idea de esto es asumir que la fuerza que va a ejercer, en este caso, por ejemplo, el circuito 1, va a buscar disminuir el entrehierro. Por ende, como busca disminuir, esa dirección va a ser hacia la izquierda. Y en el caso contrario, también va a buscar disminuir el entrehierro. Por lo tanto, va a ser hacia el otro lado. ¿Ya? No sé si te refieres a eso. Ya, ya, sí, sí, eso, ya. Ya, eso. Ya, quedamos hasta acá. Ya, Ya. porque ya estamos pasados. Así que les vaya bien. Cualquier cosa, voy a tratar de estar atento al correo. Ya, Chau, ya, gracias. ya, ya, chao. Chao, que estén bien.